Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi hermano me robó a mi esposa y mi familia lo celebró. 3 años después me ruegan que lo salve de la cárcel. Hace 3 años, siendo un hombre de 29 años, me encontraba en lo que parecía ser el momento más brillante de mi existencia. Mi carrera como abogado en un prestigioso bufete iba viento en popa, y compartía mi vida con Sara, 27, quien consideraba el amor de mi vida. Nuestro encuentro ocurrió durante nuestras prácticas profesionales, y la conexión fue instantánea e innegable. Una vez que ambos alcanzamos estabilidad profesional, le propuse matrimonio, sellando nuestra unión en una ceremonia íntima poco después. Sin embargo, existía una sombra en mi aparente felicidad, mi complicada relación familiar. Como hijo del medio, vivía en una constante penumbra emocional. Mi hermana mayor, Lily, brillaba como la hija ejemplar, sobresaliendo tanto en lo académico como en lo deportivo. Por otro lado, Mike, mi hermano menor, gozaba de todos los privilegios y mimos por ser el Benjamín de la familia. Mi existencia parecía desarrollarse en un espacio invisible para todos. Incluso mi ingreso a la Facultad de Derecho apenas mereció un tibio "qué bien querido" de mi madre. Esta realidad me impulsó a concentrarme intensamente en mis estudios y trabajo, determinado a forjar mi propio camino sin depender de ellos. Sara, proveniente de una familia unida y amorosa, no lograba comprender la distancia que existía entre mis familiares y yo. Con frecuencia me animaba a intentar reconstruir los puentes rotos. Cediendo a sus sugerencias, decidimos organizar la cena de Acción de Gracias e invitar a toda la familia. A pesar de mi escepticismo, accedí a intentarlo por ella. Para mi asombro, todos aceptaron la invitación. Ese día, nuestra casa se llenó con la presencia de mis padres, mi hermana Lily junto a su esposo y Mike. Al principio, mis padres mantuvieron su habitual actitud crítica, pero gradualmente suavizaron su postura al presenciar nuestro genuino esfuerzo por complacerlos. Observé cómo Sara se esforzaba por establecer conexiones con todos, especialmente con Mike. En ese momento, interpreté su cercanía como algo positivo, sin sospechar las verdaderas intenciones detrás de esa aparente cordialidad. La velada transcurrió entre risas y relatos compartidos, permitiéndome vislumbrar la posibilidad de alcanzar esa relación familiar que tanto había anhelado. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos en el comportamiento de Sara. Su presencia se volvió distante, su mente parecía vagar constantemente, y sus respuestas a mis preguntas sobre su día se tornaron evasivas y superficiales. Atribuí estos cambios al estrés laboral, especialmente considerando que había asumido un caso importante en su firma. Intenté mostrarme comprensivo, asumiendo más responsabilidades domésticas y sorprendiéndola con detalles como preparar sus platillos preferidos. La verdad se reveló de la manera más dolorosa cuando, accidentalmente, descubrí una serie de mensajes en su teléfono. Sara lo había dejado sobre la encimera mientras se duchaba, y la constante llegada de mensajes me llevó a revisar la pantalla, temiendo que fuera una emergencia laboral. Lo que encontré congeló mi sangre. Una conversación interminable entre ella y Mike, con mensajes que evidenciaban una relación que había cruzado todos los límites éticos y morales. Enfrentar a Sara fue una de las experiencias más desgarradoras de mi vida. Entre lágrimas, confesó haber desarrollado sentimientos por Mike, justificando inicialmente su acercamiento como un intento de ganar el favor de mis padres a través de su hijo predilecto. Esta revelación me dejó completamente devastado, luchando contra una mezcla tóxica de humillación, ira y dolor profundo. Los días posteriores se convirtieron en una nebulosa de confusión y dolor. Abandoné nuestro apartamento compartido, incapaz de soportar su presencia. Cada interacción entre Sara y Mike que había presenciado se reproducía en mi mente, buscando señales que hubiera pasado por alto. Mis intentos de comunicación con Sara fueron infructuosos, encontrándome constantemente con la frialdad de su buzón de voz. La reacción de mi familia agregó una nueva capa de dolor a mi sufrimiento. En lugar de mostrar indignación o desaprobación, recibieron con entusiasmo la noticia de la relación entre Sara y Mike. Su declarada neutralidad en la situación me pareció una burla cruel.
Los mismos padres que habían escrutinado cada decisión mía desde mi infancia, ahora encontraban aceptable esta traición. Mi madre incluso tuvo la osadía de sugerir que era lo mejor, ya que así Sara permanecería en la familia. El divorcio se resolvió con rapidez en términos legales, principalmente porque Sara no reclamó nada material. Esto al menos me evitó el trauma adicional de prolongadas batallas legales. En cuestión de meses, ella y Mike anunciaron su compromiso, generando una oleada de emoción en la familia. Me sentí transportado a mi infancia, nuevamente como ese niño de 12 años incomprendido y solitario. El día de su boda marcó mi decisión de desaparecer completamente. Sin notas de despedida ni explicaciones, empaqué mis pertenencias y me mudé a otro estado. Cambié mi número telefónico y corté todo vínculo posible con mi vida anterior. Aunque drástica, esta decisión representaba mi única opción para preservar mi salud mental. Durante los siguientes 3 años, me dediqué a reconstruir mi vida desde cero. Me sumergí en el trabajo, asumiendo casos desafiantes y forjándome una reputación sólida como abogado. Cultivé nuevas amistades y gradualmente volví a explorar el terreno de las relaciones sentimentales. El dolor comenzó a disminuir, permitiéndome reconectar con mi verdadero yo. Cuando creía haber superado definitivamente ese capítulo de mi vida, el destino demostró tener otros planes. Mi nueva realidad, aunque no perfecta, se había vuelto estable y satisfactoria de una manera que no creí posible después del trauma vivido. Sin embargo, la vida tiene una forma peculiar de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Un día, mi teléfono mostró un número que, aunque no estaba guardado en mis contactos, reconocí instantáneamente: el celular de mi madre. Me negué a contestar, determinado a proteger la vida que había construido con tanto esfuerzo. La experiencia me había enseñado que las llamadas familiares solo traían malas noticias, pero mi madre demostró su persistencia característica, bombardeándome con llamadas y mensajes de voz. Cada notificación perdida se sentía como una amenaza a la paz que tanto me había costado alcanzar. Finalmente, cedí y atendí la llamada. La voz de mi madre sonaba extrañamente alegre, como si el tiempo y los acontecimientos pasados no hubieran existido. Se interesó por mi bienestar, mi ubicación exacta, y mencionó que la familia me extrañaba. Para un observador externo, podría parecer una conversación normal entre madre e hijo, pero conociendo nuestra historia, su repentina calidez resultaba artificial y sospechosa. Nuestra relación siempre se había caracterizado por su frialdad y practicidad. Interrumpí sus intentos de normalizar la situación, exigiendo conocer el verdadero motivo de su llamada después de tanto tiempo. Ella intentó evadir mi pregunta directa, insistiendo en que regresara a casa para una cena familiar donde podríamos discutir los asuntos pendientes. La mera sugerencia de volver a ese lugar, escenario de tantas traiciones y dolores, me revolvió el estómago. Le comuniqué firmemente que cualquier asunto podía tratarse por teléfono. Tras un momento de silencio tenso, reveló la verdadera razón de su contacto. Mike enfrentaba serios problemas legales. Había desarrollado una adicción al juego que lo llevó a acumular deudas significativas. En su desesperación por cubrir sus pérdidas, había malversado fondos de su empresa. La situación había escalado al punto de involucrar a las autoridades policiales y ahora enfrentaba cargos criminales. La familia se encontraba en crisis y recurrían a mí por mi experiencia legal. La noticia despertó sentimientos encontrados en mí. Por un lado, percibía esto como una manifestación del karma, un justo castigo para quien me había traicionado tan profundamente. El mismo hermano que había destrozado mi matrimonio ahora buscaba mi ayuda. Sin embargo, una parte de mí no podía evitar preocuparse por mi hermano menor, pues a pesar de todo, seguíamos unidos por lazos de sangre. La ironía de la situación no me pasó desapercibida. La única razón por la que mi familia recordaba mi existencia, después de 3 años de silencio, era porque su hijo predilecto necesitaba ayuda. Me convertí en una herramienta útil, un medio para alcanzar un fin. Aunque sentí cierta satisfacción al saberme necesitado, también me vi abrumado por el peso de la decisión que debía tomar. ¿Podía realmente dar la espalda a mi familia
incluso después de todo el daño que me habían causado? Cuando mi madre terminó su explicación, me limité a responder que consideraría la situación. Sus intentos por obtener mi ubicación exacta y la posibilidad de una visita fueron rechazados sutilmente. No estaba dispuesto a permitir que irrumpieran en mi vida ante cualquier inconveniente menor. Ante mi negativa, recurrió al llanto y las súplicas rogándome que ayudara a mi hermano. Su desesperación era palpable, y a pesar de mi resistencia inicial, logró conmover algo en mi interior. A regañadientes, prometí evaluar las posibilidades de ayuda antes de terminar la llamada, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Una semana después, contrariando mi mejor juicio, me encontré frente a mi casa de la infancia. La experiencia resultó surreal, como adentrarse en una vida pasada. Cada fibra de mi ser gritaba que diera media vuelta y me marchara, que encontrara cualquier excusa para evitar cruzar ese umbral. Sin embargo, había asumido un compromiso y necesitaba cumplirlo, aunque solo fuera por mi propia paz mental. La expresión de sorpresa en el rostro de mi padre al abrir la puerta revelaba su incredulidad ante mi presencia. Me dispuse a discutir el caso, ansioso por concluir esta incómoda reunión lo más rápidamente posible. Expliqué detalladamente a Mike que si bien me comprometía a ayudarlos a encontrar un abogado competente, no manejaría personalmente su caso. Esta propuesta no satisfizo a mi padre, quien respondió con un comentario sarcástico, insinuando mi ingratitud hacia todo lo que supuestamente habían hecho por mí. Cuando manifesté mi ofensa ante tal insinuación, mi madre intervino alegando que ayudar a la familia era mi responsabilidad ineludible. Ese comentario fue el detonante que liberó años de ira y resentimiento contenidos. Les expuse sin filtros cada momento de negligencia y traición que había soportado. Les recordé cómo siempre me habían tratado como una ocurrencia tardía, cómo habían invalidado mis sentimientos y opiniones y cómo se habían alineado incondicionalmente con mi hermano. Les describí el aislamiento y la falta de amor que sus acciones me habían provocado y cómo me habían apuñalado por la espalda repetidamente a lo largo de mi vida. Mi familia pareció genuinamente impactada, como si nunca hubieran considerado el efecto de sus acciones en mi vida. Sin embargo, en ese momento, su reacción me resultó irrelevante. Estaba exhausto de intentar hacerles comprender, de buscar su aprobación o amor. Sin esperar respuesta me levanté y abandoné la casa, ignorando los intentos de mi madre por detenerme. Aunque esta confrontación resultó emocionalmente agotadora, también me proporcionó una extraña sensación de liberación. Por primera vez, había logrado defender mi posición sin considerar la opinión de los demás. Ya no me importaban los juicios de mis padres ni el destino de Mike. Cualquier consecuencia que enfrentaran era resultado directo de sus propias acciones. Mi teléfono se saturó de mensajes de voz en los días siguientes, principalmente de mi madre y Mike, ofreciendo disculpas que percibía como insinceras y suplicando mi ayuda. Decidí ignorarlos todos. Estaba determinado a mantener mi distancia, pero días después recibí una llamada de un número desconocido que atendí pensando que podría relacionarse con trabajo. Para mi sorpresa era Sara, mi ex esposa al otro lado de la línea. Comenzó con una elaborada disculpa por todo lo ocurrido entre nosotros, un discurso que sonaba similar a las súplicas de mi familia, cargado de arrepentimiento y autocompasión. Continuó explicando que la situación de Mike era más grave de lo que yo imaginaba. Según ella, se había involucrado con personas peligrosas a través de su adicción al juego, y los cargos de malversación apenas rozaban la superficie del problema. Sara argumentó que sin una intervención legal rápida y efectiva, Mike se hundiría en problemas aún más serios, potencialmente enfrentando consecuencias devastadoras. Me suplicó, apelando a mi experiencia como abogado, argumentando que yo representaba su mejor esperanza para navegar este complicado entramado legal. Me pidió que interviniera no solo por Mike, sino por toda la familia. Sostuvo que a pesar de todo lo ocurrido, seguíamos siendo familia de alguna manera. Me preguntó si podía encontrar en mi corazón la capacidad de dejar el pasado atrás, al menos temporalmente, para ayudarlos a superar esta crisis. La perspectiva de ayudar a Mike después de todo lo sucedido
genera en mí sentimientos contradictorios. ¿Vale la pena arriesgar mi bienestar por alguien que me traicionó tan profundamente? Por eso recurro a ustedes en busca de orientación. Mi familia, que una vez me ignoró completamente, ahora me necesita más que nunca. ¿Es realmente mi responsabilidad ayudarlos? ¿Estoy siendo egoísta al querer mantenerme al margen? ¿O estoy justificado en proteger mi propia estabilidad emocional? ¿Soy una mala persona por negarme a ayudar a mi hermano y a mi familia, aunque podría ser el único capaz de hacerlo? Actualización 1. Agradezco profundamente a todos los que compartieron palabras de apoyo en mi publicación original. Su comprensión y consejos han sido fundamentales para navegar este periodo turbulento. Han surgido diversos acontecimientos que considero importante compartir con ustedes. Tras una profunda reflexión, he decidido involucrarme en el caso legal de Mike. Esta decisión no surge de un deseo de reconquistar a Sara ni de obtener la aprobación paterna, realidades que he aceptado como inalcanzables. Mi motivación radica en ejercer mi profesión con integridad y mantener mis principios éticos como ser humano. Independientemente del resultado, sabré que cumplí con mi deber moral. Mantengo firme mi postura inicial frente a mi familia. No asumiré la representación directa en los tribunales. En su lugar, he establecido contacto con un colega de confianza de mi antigua firma para que lidere el caso, mientras yo proporciono apoyo en la investigación. He dejado absolutamente claro a todos los involucrados que mi participación se limita estrictamente al ámbito profesional, descartando cualquier expectativa de reconciliación familiar. La investigación ha revelado que la situación de Mike es considerablemente más compleja de lo anticipado. Se encontró atrapado en una red de deudas de juego que lo llevó a cometer malversación de fondos empresariales en un intento desesperado por liberarse. Si bien la situación es crítica, existe un elemento paradójicamente favorable. Los acreedores de Mike no son precisamente ciudadanos ejemplares. La información comprometedora sobre sus actividades podría fortalecer significativamente nuestra estrategia de defensa. Los últimos días se han convertido en una vorágine de actividad legal, reuniones estratégicas, investigación exhaustiva y planificación defensiva. Nuestro equipo trabaja incansablemente para construir una defensa que podría mitigar la severidad de los cargos. La cooperación de Mike con las autoridades ha sido fundamental, factor que podría influir positivamente en su sentencia. Observo en él destellos de arrepentimiento genuino y voluntad de cambio, aunque resulta complejo determinar si estos gestos serán suficientes para reconstruir los puentes destruidos. El desarrollo del caso ha forzado una interacción más frecuente con mi familia de lo que hubiera deseado. Mis padres interpretan erróneamente mi participación profesional como un paso hacia la reconciliación familiar, a pesar de mis reiteradas aclaraciones en contrario. Sara mantiene una presencia constante, ofreciendo su ayuda de diversas formas. La incomodidad de estas interacciones es palpable, pero me mantengo enfocado en mi objetivo profesional, evitando cualquier intento de reconstrucción emocional. Cada nuevo hallazgo en la investigación revela capas adicionales de complejidad. Es evidente que Mike se encontraba completamente sobrepasado, tomando decisiones catastróficas sin medir sus consecuencias. Verlo ahora, vulnerable y esforzándose por enmendar sus errores, despierta sentimientos contradictorios que prefiero mantener bajo control. He establecido límites claros para evitar ser absorbido nuevamente por la dinámica familiar tóxica. Mi participación se mantiene estrictamente en el ámbito legal, resistiendo los intentos de mis padres y Sara por iniciar conversaciones sobre el pasado. Aunque han expresado deseos de reconstruir nuestra relación, mantengo mis barreras emocionales firmemente establecidas. El proceso de sanación personal continúa, y cualquier consideración de reconciliación requerirá tiempo considerable. Mi atención se centra exclusivamente en proporcionar a Mike la mejor defensa legal posible. Si bien no estoy preparado para perdonar u olvidar, tampoco permito que el resentimiento dicte mis acciones. Mi objetivo inmediato es ayudarlo a superar esta crisis legal para luego retomar el enfoque en mi propia vida y desarrollo personal. Aunque el camino por recorrer es extenso y el desenlace incierto,
Tengo la certeza de que mi decisión de involucrarme fue acertada, no por consideración a ellos, sino por mi propia paz mental. Agradezco nuevamente su invaluable apoyo y me comprometo a mantenerlos informados sobre el desarrollo de los acontecimientos. Actualización 2. Atendiendo a las numerosas preguntas sobre la naturaleza específica del caso de Mike, procederé a compartir los detalles fundamentales que puedo revelar sin comprometer el proceso legal en curso. La investigación exhaustiva reveló una situación significativamente más grave de lo inicialmente evaluado. Mike había acumulado deudas de juego sustanciales que lo llevaron a solicitar préstamos de individuos cuestionables. Para solventar estas obligaciones, orquestó un elaborado esquema de malversación en su empresa que iba más allá de simples sustracciones menores. Implementó un sistema sofisticado de manipulación financiera que incluía la falsificación de documentación contable y el desvío de fondos considerables a cuentas bajo su control. Su esquema logró evadir la detección inicial, pero el incremento en los montos desviados eventualmente alertó al Departamento de Auditoría Interna. La investigación subsecuente descubrió evidencia irrefutable de las actividades fraudulentas de Mike, documentando meticulosamente cada transacción irregular. Esta documentación condujo a la presentación de cargos formales por fraude y malversación, con la posibilidad de imputaciones adicionales pendientes de las investigaciones en curso. Durante el análisis de la evidencia, emergió un descubrimiento perturbador. Sara, mi exesposa, había participado activamente en el encubrimiento de estas actividades ilícitas. Esta revelación añadió una nueva capa de traición a nuestra ya compleja historia familiar. La confrontación con ambos resultó reveladora. Mike proyectaba una imagen quebrantada, distante de su habitual seguridad, mientras Sara adoptaba una postura defensiva. Su narrativa describía una progresión de decisiones desafortunadas y medidas desesperadas. La transformación de Sara, desde la profesional íntegra que conocía hasta su actual implicación en actividades fraudulentas, resulta particularmente desconcertante. Desde la perspectiva jurídica, el caso presenta una claridad incómoda. La evidencia contra Mike es contundente, y aunque la participación de Sara se considera secundaria, mantiene implicaciones legales significativas. Las opciones de defensa son limitadas, sugiriendo que un acuerdo de culpabilidad podría representar la estrategia más viable, potencialmente mitigando los cargos a cambio de cooperación plena. La situación se complica por las expectativas familiares de una resolución favorable. Mis padres, particularmente mi madre, interpretan esta crisis como una oportunidad de reconciliación familiar. Mi padre mantiene su descontento por mi negativa a asumir personalmente la defensa, aparentemente olvidando su papel en la legitimación de la relación entre Sara y Mike. Su actual demanda de asistencia legal ignora convenientemente su responsabilidad en la creación de esta situación. Sara mantiene una presencia constante, expresando preocupación por Mike y ofreciendo colaboración. Sus intentos de iniciar conversaciones sobre el pasado reflejan aparente culpabilidad y arrepentimiento, aunque su reciente complicidad en las actividades fraudulentas de Mike invalida cualquier disposición de mi parte para tales diálogos. El ambiente previo al juicio se caracteriza por una tensión palpable. La familia mantiene esperanzas poco realistas de un desenlace favorable, mientras confronta gradualmente la inevitabilidad de las consecuencias legales. Me veo obligado a reiterar constantemente que mi asistencia legal, aunque comprometida, no puede alterar la realidad de los hechos consumados. Las próximas etapas requieren atención meticulosa, preparación para potenciales negociaciones de culpabilidad, coordinación de testimonios de carácter y planificación para escenarios adversos. Agradezco profundamente el apoyo continuo de esta comunidad, que ha resultado fundamental para navegar esta situación compleja. Mantendré las actualizaciones correspondientes conforme avance el proceso judicial, esperando proporcionar mayor claridad sobre la resolución en próximas comunicaciones. Actualización 3. Regreso con lo que probablemente sea la actualización final de esta historia, que incluye varios giros inesperados, incluso para mí. Después de intensas negociaciones legales, alcanzamos un punto decisivo
durante una reunión crucial entre el abogado principal de Mike y los directivos de su antigua empresa. La junta directiva, profundamente indignada por la traición de Mike después de años de confianza, inicialmente buscaba establecer un precedente punitivo. La estrategia de cooperación total de Mike, combinada con la propuesta de restitución sustancial de los fondos malversados, resultó efectiva. Aunque el acuerdo implicaba la pérdida de su empleo y recursos financieros significativos, evitaba una sentencia de prisión. Sin embargo, cuando la situación legal parecía resolverse, Sarah anunció inesperadamente su intención de divorciarse de Mike. La decisión resultó particularmente impactante, considerando su anterior complicidad en el encubrimiento de la malversación. Mike, devastado, enfrentaba la realidad de que su vínculo, aparentemente fortalecido por la adversidad, se desmoronaba bajo el peso del escándalo y sus consecuencias. La ironía de la situación no pasó desapercibida. Sarah, quien justificó su infidelidad anterior alegando una conexión única con Mike, ahora lo abandonaba en su momento más vulnerable. Intentó buscar mi consejo sobre su decisión, pero mantuve mi distancia, limitándome a reconocer que era su elección. Cuando Lily sugirió que intermediara en la situación del divorcio, decliné firmemente. La idea de aconsejar a mi ex esposa sobre su separación de mi hermano rozaba lo absurdo. Con los asuntos legales resueltos y el drama personal en curso, decidí retirarme nuevamente. Mi papel en esta situación había concluido. Mike y Sarah necesitaban enfrentar las consecuencias de sus decisiones independientemente. Empaqué mis pertenencias y partí sin anuncio previo, anticipando la reacción negativa de mis padres. Mi partida proporcionó un cierre, aunque no el típico final feliz. La situación dejó pérdidas en todos los frentes, pero también valiosas lecciones sobre límites personales y complejidades familiares. Mi intervención, aunque distante, cumplió su propósito tanto en lo legal como en lo emocional. Esta experiencia me ayudó a comprender que no necesito la validación familiar para reconocer mis logros. Respondí con integridad ante la adversidad, probablemente excediendo las expectativas razonables. He terminado de buscar su aprobación. Agradezco profundamente el apoyo constante de esta comunidad durante este periodo turbulento.